Hermanos, amados, iglesia, aquellos que nos visitan, bienvenidos. Gloria al Señor que podemos tener este tiempo para compartir juntos la palabra del Señor. Quería leer unos versículos antes de entrar a los versículos que voy a estar predicando en el día de hoy. Meditaba en el liderazgo de servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces pensamos en esto y como que no tenemos un concepto claro de cómo se ve el liderazgo de servicio, que es precisamente del tema que estaremos hablando hoy, específicamente en cuanto al tema de los diáconos. Vamos a hacer la segunda parte de la serie, ¿verdad?, anterior, y quería leer antes de comenzar con los versículos para meditar en cuán grande es el ejemplo del Señor Jesucristo en cuanto a ser un líder de servicio. Si usted me acompaña un momento a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 3. Voy a leer algunos versículos en adelante. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Quiero hacer una pausa, hay una coma ahí muy importante. Si vemos lo que está diciendo Juan en cuanto a lo que Jesús sabía, estaba Jesús contemplando la gloria con su Padre. Estaba Jesús contemplando que todas las cosas habían sido puestas en sus manos. Estamos hablando la historia de la redención, todo lo que acontecería, que es lo más importante que ha pasado en esta tierra. Y ahora, después de esa coma, vemos ahora la humillación ante esa gran verdad de que todo está en sus manos, de que todo había sido entregado delante a Él, del Padre. Dice, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Vaya conmigo al versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Y yo les puedo decir, hago una pausa y les puedo decir, probablemente en ese momento los discípulos realmente no sabían del todo lo que Él había hecho. Lo entendieron más adelante y probablemente muchos de nosotros no hemos entendido todavía con tanta claridad lo que acabamos de leer. Dice, no han entendido lo que les he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Ese es el máximo ejemplo, el supremo ejemplo de un líder, un liderazgo de servicio, del amor sacrificial, de cómo se ve la vida de un líder que tiene amor sacrificial por sus hermanos, de cómo se ve un líder que imita a Jesucristo. Oremos al Señor para que el Señor, a través de la predicación de la palabra, pueda abrir nuestros ojos y ser confrontados con ella. Señor, tu sabiduría es tan grande, Señor. Señor, tu palabra es tan profunda, Señor. Qué difícil, Señor, para nosotros incapaces, humanos, con nuestras debilidades, Señor. Puedes retumbar esa pregunta de nuestro Señor. ¿Has entendido lo que he hecho? Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos entender tu obra, Señor. Queremos conocer los detalles. Queremos conocer las profundidades de tus palabras, Señor. Son palabras eternas. Son palabras de vida, Dios. Ayúdanos aún en medio de las distracciones, Señor, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra falta de conocimiento, Dios.
Permite que podamos entender tus palabras, Señor. Señor, como dice en tu carta a Timoteo, Pablo a Timoteo, habla de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Señor, vamos a estar predicando sobre eso. Queremos, Señor, agradarte, queremos honrarte. Queremos hacer esos adoradores que te agradamos con la adoración. Queremos ser esa iglesia sana, Señor, esa iglesia que imita a Cristo. Esa iglesia que hace lo que Cristo hizo. Seamos rápidos para servir. Queremos un corazón, Señor, de servidor. Queremos ser los primeros lavando los pies, Padre. No queremos ser los primeros, Señor, en las posiciones. Simplemente queremos ser aquellos siervos fieles que reconocen cuál es su trabajo, Señor. Humillarnos para que tú seas honrado y glorificado, Dios. Te ruego que a través de la predicación de tu palabra, Señor, cada uno de nosotros seamos confrontados, Señor, amonestados y a la misma vez, Señor, seamos edificados para poner tu palabra por obra, Dios. Te damos gloria a tu nombre y gracias por el ejemplo supremo de tu Hijo amado Jesucristo, que aún teniendo todo en sus manos, aún teniendo todo bajo su control, Señor, se hizo carne, tomó un cuerpo como el de nosotros y fue hasta la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, Señor. Tomó nuestra suciedad, Señor. A Él sea la gloria y la honra. En su nombre oramos. Amén. Amados, si usted me acompaña a Primera de Timoteo, hoy terminaremos hasta el versículo 13, Primera de Timoteo capítulo 3. Hemos estado predicando en orden en esta carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, y hace 2 semanas, la semana antepasada, tuve el privilegio de predicar esta primera sección del versículo 8, capítulo 3, versículo 8, hasta el versículo 13. La semana antepasada, como he dicho, empezamos esta serie y hoy finalizaremos, si así Dios nos lo permite y el tiempo lo permite. Así que voy a leer en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 8 hasta el 13. Dice: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, si nosotros pensamos por un momento en los mensajes que probablemente hemos escuchado acerca de lo que es un diácono. A lo mejor algunos de ustedes escucharon el primer mensaje la semana antepasada y no habían escuchado a lo mejor la enseñanza de qué tiene que decir la palabra en cuanto a lo que son los diáconos. A lo mejor algunos de ustedes sí habían estudiado al respecto, pero todos podemos llegar a la conclusión de que es muy poco lo que se habla de estos diáconos que nos habla la palabra del Señor. Usted va a una librería y no encuentra 200 libros que tienen que hablar con el liderazgo de un pastor y de un anciano, pero no encuentra, lamentablemente, libros que hablen acerca de los diáconos, aunque hay buenos, hay algunos muy buenos, no queremos decir que no hay, pero podemos notar que no es un tema el cual se ha hablado mucho, pero sí la palabra de Dios habla acerca de los diáconos, lo cual el hecho de no tener tanta información, el hecho de no tener tantas instrucciones, lamentablemente muchas iglesias han caído en el error de deshonrar este oficio de diácono. Y se deshonra de muchas maneras. Se deshonra cuando se ponen hombres en ese oficio de diácono que no tienen el carácter y los requisitos bíblicos. Se deshonra cuando la iglesia no los reconoce como ejemplos y no los siguen como ejemplos de servicio. Se deshonra cuando
cuando los diáconos están haciendo trabajo que no les corresponde hacer. A veces hay iglesias donde los diáconos son los que pastorean la iglesia. A veces hay iglesias donde los diáconos hacen el trabajo de consejería bíblica, que en cierta manera no es que estaría mal, pero oficialmente no deberían ser los que están a cargo de ese trabajo. O sea que hay muchas dudas, muchas preguntas en cuanto al rol y al ministerio de lo que son los diáconos. Y nosotros, como la institución más importante de este lado de la eternidad, tenemos que ciertamente seguir las instrucciones de la palabra de Dios y tenemos que honrar un oficio que Dios ha establecido en su iglesia. A veces cometemos el error de mirar a los pastores ancianos y mirar los diáconos como un liderazgo por debajo en cuanto a honor, a trabajo. Y hermanos, la realidad es que no. Los ancianos sí en cierta manera están dirigiendo la grey y deben dirigir la grey. Y son aquellos, ¿verdad?, que toman las decisiones que van a impactar toda la iglesia en cuanto a espiritualmente hablando. Pero los diáconos, en cuanto a carácter y delante de Dios como líderes, tienen que dar cuentas igual aún que los pastores y ancianos. Porque Dios les ha dado un trabajo, Dios les ha dado una responsabilidad. Y no podemos ver al diácono como un liderazgo de segundo nivel, no. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es un líder servidor. Y ahí vemos esa dicotomía en el liderazgo de la iglesia. Dios ha establecido unos para que dirijan la iglesia a través de la enseñanza de la palabra, a través del cuidado a las ovejas, pero ha establecido otros para que sean ejemplos de liderazgo a toda la grey. O sea que de la misma manera que un líder, un pastor, un anciano influencia a la iglesia, también un diácono influenciará a la iglesia de igual manera. O sea que no podemos ver el oficio de diácono como algo para cualquier persona. No podemos ver ese oficio de diácono para alguien que no cumple los estándares. La iglesia no se va a afectar mucho. Sí se va a afectar mucho. Sí se va a afectar mucho. La predicación anterior en cuanto a este mensaje, definimos a través del Nuevo Testamento la palabra diácono. Vimos que aparece en algunos momentos esta palabra diácono, es una transliteración, como explicaba la vez anterior, del griego al español. La palabra cuando se traduce como servidor. La palabra diaconía, que también es una forma de la palabra, se traduce como servicio. Y la palabra diaconeo implica para servir. Como había comentado, aparece algunas 100 veces esta palabra en el Nuevo Testamento, lo cual no es una palabra desconocida, es una palabra muy utilizada por los escritores, autores del Nuevo Testamento. El significado original, como hablábamos de esta palabra, se entendía que era una persona que servía a las mesas. Es como lo que llamaríamos aquí en Estados Unidos, llamarías un server. Usted va a alguien que atiende a la mesa. Ese era el sentido más básico de cómo se utilizaba esta palabra diácono, pero también vemos que más adelante se empieza a utilizar para el servicio a la iglesia. También se utilizaba en modo general aquellos que servían en los gobiernos, aquellos que trabajaban para el César, los que eran soldados, se les llamaba también diáconos a nivel secular. O sea que es una palabra muy utilizada y especialmente en el Nuevo Testamento podemos ver que es una palabra muy utilizada. La vida del creyente, amado hermano, cualquier persona que siga a Cristo, ciertamente es un diácono. Estamos todos llamados a la diaconía. Pensar que en la iglesia los únicos que sirven son los que tienen el oficio de diácono sería una gran equivocación. Todos estamos llamados a servir. Por eso es que aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, una de las evidencias que son salvos, parte del fruto es que desean servir, tienen anhelos en su corazón por servir al cuerpo de Cristo, por servir a sus familias. Eso es una obra del Espíritu y es una evidencia de que alguien está en Cristo verdaderamente. En la predicación anterior vimos 3 niveles de diaconía. Vimos el primer nivel, que es el servicio general de todos los cristianos. Todo creyente, todo cristiano tiene un llamado general a servir. No hay espectadores, como he dicho. El segundo nivel de diaconía, estas son personas
especialmente dotadas por Dios para el servicio. Como nos habla en la carta de Romanos en el capítulo 12, hay personas que tienen el don de servicio. Sabemos el primer nivel, todos los cristianos, el segundo nivel, vemos personas que son más dotadas en el servicio. Estas son personas que usted dice, wow, es que esta persona no para de servir, es como Dios la diseñó para eso. Está lista para servir todo el tiempo, está disponible y demás. Ese es ese don que Dios ha dado, que es notable ante todos. Ahora bien, hay un tercer nivel de diaconía, que es de lo que hemos estado hablando, que son aquellos instalados oficialmente por la iglesia local para el oficio de diácono. Estos diáconos, que son de los que vamos a estar hablando hoy, son líderes, son el ejemplo de servicio para la iglesia. No están llamados a hacer todo el servicio en la iglesia, sino que muestran un estándar, un modelo de cómo es el servicio para todos nosotros. El oficio de diácono, como he dicho, no es menor al de pastorear la grey. Eso nos lo confirman los requisitos bíblicos. Si nosotros vamos adelante en los primeros versículos del capítulo 3, vemos que los estándares establecidos, los requisitos en cuanto a carácter para un pastor y para un diácono son los mismos. Lo que nos dice eso es que no es liviano. De la misma manera que no pondríamos a un pastor que no cumple con los requisitos bíblicos, tampoco pondríamos a un diácono que no cumple con los requisitos bíblicos. La única diferencia entre un pastor y un diácono es que el pastor es apto para enseñar, está a cargo de la enseñanza, debe tener el don de Dios de ser apto para enseñar. No significa que el diácono no enseña, porque el diácono tiene una responsabilidad de enseñar a su esposa, a sus hijos. Todo creyente puede enseñar, ¿verdad? De manera general, todo creyente está llamado a enseñar, porque aún predicamos a otro, evangelizamos, enseñamos la verdad de Dios. Ahora bien, hay unos hombres dotados por Dios, capacitados por Dios para enseñar en la adoración pública, y esos son los que llamamos pastores, ancianos, obispos, que sabemos que es un término intercambiable y se refiere a la misma persona. La razón por la que la iglesia tiene ancianos y diáconos es para que los ancianos enseñen y prediquen la palabra de Dios, y tanto los ancianos como los diáconos sean modelos de piedad para que toda la congregación aspire a caminar como Cristo en las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Toda la congregación debe aspirar en cierta manera a vivir como un diácono, como un pastor, a vivir en piedad, a tener un carácter irreprensible. Esto es un llamado a todos. Hay unos dentro de la congregación que Dios ha establecido como ejemplos, como modelos a seguir en este aspecto, en el aspecto del carácter, pero es un llamado a todo cristiano. O sea que no es como el cristiano normal tiene, el cristiano que no está en una posición tiene un llamado diferente, ¿no? El llamado ese es a ser irreprensible. Ese es el llamado de todo cristiano, y los hombres que Dios ha puesto en el oficio de diácono, en el oficio de pastor, son ejemplos de cómo debería proceder alguien que tiene una vida de piedad y es un ejemplo delante de Cristo. El propósito de esta carta, como hemos venido hablando a través de estos pasados domingos, ya casi ya pasamos los 6 meses, es de Pablo enseñarle a Timoteo cómo debe uno conducirse en la casa de Dios, empezando con el liderazgo, pero también esto es para cada miembro de la iglesia. Una iglesia saludable y bíblica tiene un grupo de servidores que se llaman diáconos. Nos deja claro que si esta carta es el propósito general, saber cómo debemos conducirnos. Ahí en cierta manera estamos viendo cómo se ve una iglesia bíblica, cómo hace la adoración pública una iglesia bíblica, quiénes son las personas que lideran, cuáles deben ser los requisitos. Todo eso está establecido en esta carta. Así que tenemos que tener claros de que una iglesia bíblica, una iglesia sana, debe tener diáconos. Debe tener diáconos que cumplan con el requisito bíblico. Lamentablemente usted podrá ir a iglesias donde le llaman de otras maneras, tienen otras posiciones, pero la posición bíblica es diácono. El énfasis
de los diáconos es en su servicio, es ayudar a los pastores y ancianos. Esto lo vimos a través de Hechos 6, tomamos ese tiempo para ver algunas funciones que hacen los diáconos. Estos hombres ayudan a que los pastores y maestros puedan enseñar al pueblo de Dios, puedan trabajar más eficientemente. Estos hombres diáconos son hombres llenos de la verdad, que viven la verdad de Dios y hacen todo lo posible para que esa verdad que los salvó llegue al pueblo y aún a los perdidos. La semana antepasada habíamos hablado de 5 características que nos hablan estos versículos bíblicos que he leído en cuanto a los hombres llamados al diaconado. Hoy tendremos tiempo en las próximas 2 características, voy a repasar las primeras 3 y tendremos tiempo en las próximas 2 características y también veremos las características para las mujeres servidoras de las que nos habla el texto. Lo primero que encontramos en este texto es un paralelo en los requisitos bíblicos con los ancianos. O sea que si usted va a través del 8 al 12 y usted mira del 1 al 7, va a haber paralelos en cuanto al carácter, como he dicho, de un anciano y un diácono. Y lo primero que nos encontramos ahí, de lo cual hemos discutido, es el buen carácter personal. Ahí lo vemos en el versículo 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Aquí nos está hablando de una persona con un buen carácter personal, un carácter de una persona que es digna, que es honesta, que es admirable, es honorable. Una persona, en la Reina Valera dice sin doblez, eso significa que es de una sola palabra, que no es de 2 palabras, es una persona que tiene integridad al hablar. No es dado al vino, lo que significa es el hecho de que no es dado a ningún vicio, no es dado a ningún exceso que lo inhabilite a hacer su trabajo, su servicio a Cristo. Y vimos también, discutíamos que no es un hombre amante al dinero. Sabemos que los diáconos en sus funciones normales tendrán que administrar, ayudar en la administración del dinero. Y qué triste sería tener un hombre que es amante al dinero y puede traer muchos problemas a la iglesia y al nombre de Cristo. También vimos en el versículo 9, vimos una vida en la verdad. Esa es la segunda característica de los diáconos. Vimos una vida en la verdad. El versículo 9 dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Un diácono que cumple con los requisitos bíblicos va a guardar el misterio de la fe. Los diáconos deben ser doctrinalmente sostenidos por la verdad que está revelada en el Nuevo Testamento. Y aún hablábamos de todas las Escrituras, pero en este contexto en particular es el hecho de que se estaba levantando lamentablemente todas estas fábulas judaicas y empujando a los hombres a seguir las leyes ceremoniales y todo esto, y no podía ser un hombre que tuviera una conciencia en duda, sino, como dice, una conciencia limpia, que creyera fielmente en los fundamentos del Evangelio que han sido revelados a través de todas las Escrituras. Los diáconos deben ser ejemplo de su fe en lo que han creído, no deben tener dudas en doctrinas fundamentales del Evangelio, porque si no su conciencia los va a estar atacando y va a tener problemas en sus convicciones, y esto traería graves problemas como un ejemplo a la iglesia. Entre más grande la teología del diácono, entre más fuerte la teología del diácono, más fuerte será su conciencia y mejor servirá al Señor. Vimos también la semana antepasada esa característica, debe ser un servicio, debe tener un servicio a Dios probado, un servicio a Dios probado. Vemos en el versículo 10 que dice, también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Esta persona, antes de ser escogida como diácono, afirmada como diácono, esta persona debe estar diaconando desde antes. El verbo es presente, por lo cual, además de que debe estar diaconando desde antes,
debe estar siempre en el servicio a la iglesia y siempre deben ser probados, siempre deben ser evaluados. Una de las cosas que hablaba la semana pasada y debemos tener claro es que los diáconos deben ser propuestos por los ancianos y confirmados por la congregación. Los diáconos no son los amigos del pastor, aunque deberían ser buenos hermanos y tener buena relación, pero los diáconos no son los preferidos del pastor. Los diáconos en otras iglesias se da un peor, en otras iglesias a veces vemos diáconos que son los que escogen al pastor en el sentido equivocado de que si no les cae bien lo sacan de la iglesia. Vemos de todo eso y eso no es bíblico, hermanos. Los diáconos deben ser propuestos por los ancianos y confirmados por la congregación. Deben ser probados en cuanto a su carácter irreprensible. Ahí vemos esa palabra irreprensible. Cuando vemos el significado de la palabra en el original, nos habla de una persona a la cual no se puede acusar, de una persona que no hay nada que por la cual se pueda arrestar, ¿verdad? Es un término jurídico, una persona no culpable, no hay nada de qué acusarlo. Lo levantas delante de una congregación y no hay nada que decir públicamente de ese hombre en cuanto a su carácter. Ese es el requisito para los diáconos, debe ser irreprensible. Lo que significa es que su vida no ha sido dañada por vicios y pecados evidentes que atenten contra el estándar más alto de una vida piadosa establecido por la palabra de Dios en la iglesia local. Es un hombre intachable. Cualquier acusación o cuestionamiento a su integridad no se sostendrán cuando se examinan plenamente. Quiero dejar claro de la misma manera que hice cuando estaba hablando en cuanto a los pastores ancianos. Hermanos, los diáconos siguen siendo pecadores como lo son los pastores y somos cada uno de nosotros. No son hombres perfectos. Decía nuestro hermano Sugel que no es una foto, sino un perfil. Es un hombre que es irreprensible. Sabemos que es pecador, pero públicamente no hay nada de qué acusarlo, no hay nada de qué señalarlo. Eso es lo que habla, ¿verdad?, cuando es irreprensible. Ahora vamos a las otras dos características que son, si continúan adelante, pero continúan en el versículo 12. Vamos a dar un brinco del versículo 10 al versículo 12 y usted entenderá al final por qué. Es que los temas difíciles se dejan para el final. Entonces dice el versículo 12, marido de una sola mujer, que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Esto ya lo vimos hablando en cuanto a los ancianos y a los pastores. Como podemos ver, Pablo no está hablando de la poligamia. La poligamia no era aceptada ni secularmente en la iglesia, en la ciudad de Efesios, de los Efesios. No podría ser ni miembro de la iglesia ser un polígamo que estaba casado con varias mujeres. Eso es una mala interpretación, pensar que Pablo está hablando de un hombre que no debe ser polígamo. No, está hablando de un hombre de una sola mujer. Lo vamos a ver ahora. Otra mala interpretación es que pensemos que los hombres que han sido divorciados están descalificados. Dejemos claro que si el divorcio es antes de su vida en Cristo, no hay una descalificación automática, aunque deberíamos observar su reputación en general, porque es otro requisito para el liderazgo de la iglesia. Va a haber momentos donde un hombre fue divorciado en su vieja vida antes de Cristo, pero las consecuencias son graves para la reputación de esa persona y como iglesia tenemos que observar seriamente eso. No es que lo vamos a acusar por eso, pero probablemente haya que darle un poco más de tiempo y demás. O sea, pero no es una descalificación automática porque es divorciado. Y tampoco ciertamente Pablo no está excluyendo a los solteros porque habla muy claro de que hay un don de ser soltero. O sea, que tampoco está excluyendo a hombres que no están casados. Un hombre de una sola mujer se refiere a un hombre que su corazón está entregado a su esposa y vive en pureza. Esto es algo para todos los hombres. Si usted está aquí, usted dice, bueno, eso es para los diáconos. No, amado. Usted es un servidor. Usted está en la diaconía de Cristo. Usted debe aspirar a tener el carácter de un diácono, de un pastor, pero sobre todo de Cristo. Usted debe imitar a Cristo. Usted se está conformando a Cristo. O sea que usted debe ser un hombre de una sola mujer. Su corazón debe estar entregado a su esposa y debe vivir en pureza sexual. Este tipo de hombre, el diácono, es notable que su corazón y sus ojos son para su esposa.
Mantiene pureza sexual tanto en pensamiento como en conducta. No anda insinuándose a otras mujeres, no es el fresco de la iglesia. Es íntegro en su matrimonio. Las Escrituras dejan claro cuán deshonroso es el pecado sexual. Quisiera leer Proverbios 6, versículos 32 al 33. Dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Estas son las consecuencias graves del adulterio. Son consecuencias muy graves. Destruyes tu alma. Vergüenza va a haber para ti, para todos los que están en tu familia y aún tu iglesia. Es una afrenta que no se borrará por más que quieras. Aquellos que han vivido eso saben de lo que estoy hablando. Es algo como que te persigue. Hermanos, mantengámonos en pureza sexual. Si la impureza sexual pública ocurre después de la conversión, es un problema muy grave para su testimonio, especialmente en tu hogar y el testimonio público. Pero si ocurre luego de que usted asumió el liderazgo, usted está descalificado de manera definitiva. Descalificado de manera definitiva. Y usted dirá, pero Dios puede restaurar a un líder, a un diácono en la iglesia que ha caído en la impureza sexual. Sin duda Dios lo puede restaurar. No hay ninguna duda de eso. Pero no al liderazgo. Son dos cosas diferentes. Lo va a restaurar como persona, pero no al liderazgo, porque no sería un buen ejemplo para la iglesia, porque ha demostrado que en el liderazgo hubo problemas, tentaciones que lo llevaron a ser impuro sexualmente hablando. Sería hasta hacerle un daño a esa persona. A veces es muy triste que usted va a lugares donde el hombre cayó en adulterio, era líder de la iglesia, pasaron 1 año, 2 años y ya es líder otra vez en la iglesia. Usted sabe cómo eso afecta a la iglesia de Cristo. Y usted dirá, pero eso está bien. No, no está bien. No está bien. No está bien. Él está último en la lista. Último en la lista. Tendría que ser que no hay más nadie. No hay absolutamente más nadie que pueda hacer ese trabajo. La impureza sexual es horrible. Si usted, ¿verdad?, tiene dudas al respecto, se puede acercar y hablar con alguno de nosotros. Un hombre que es marido de una sola mujer no es un hombre no es un hombre de una sola mujer solo en el sentido de pureza sexual. También el diácono en este caso es uno que trata a su esposa como una prioridad en su vida. Es un esposo que vive para su mujer. Es notable ante todos que su esposa es una prioridad en su vida. La cuida, la ama, la agrada, la trata como lo más especial que posee. Para todos los hombres en la iglesia, ese diácono es un ejemplo de cómo tratar a su esposa, bíblicamente hablando. En fin, este hombre es un hombre dedicado a su esposa. Su anhelo y sus acciones van dirigidas a ser el esposo que Dios quiere que sea. Es muy notorio ante la congregación que el diácono ama sacrificialmente a su esposa. Ese hombre está dedicado a hacer sentir a su mujer lo que ella es para él. Si un hombre no le sirve a su propia esposa como Dios lo ha mandado, ¿cómo podrá servir a la iglesia de Cristo? ¿Cómo podrá servir a la amada de Cristo? No hay manera. Eso nos lleva a nuestro próximo punto, a la quinta característica de los diáconos. Está ahí en el versículo 12, un poco más adelante, y dice que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Gobernar significa dirigir, manejar, liderar, en este caso su hogar. En este versículo nos presenta a un diácono como un hombre que lidera a su familia. La cabeza del hogar es claro en estos versículos que es el hombre. El hombre debe gobernar su hogar. Esto significa que un hombre llamado al liderazgo de servicio tiene que ser el líder espiritual de su casa. El texto claramente nos habla de un hombre casado que lidera su relación matrimonial, que pastorea a su esposa. Si este hombre no pastorea a su esposa,
no debe ser presentado para liderar en el servicio en la iglesia. La capacidad de un diácono de liderar bien a su propia familia es indispensable para servir a la familia de Dios. El hogar es el campo de prueba antes de que un hombre asuma la responsabilidad de servir a la casa de Dios. Si no sirve bien a su casa, no va a servir bien a la casa de Dios. Y como iglesia debemos tener un compromiso alto en cuanto a esto, porque al final seremos afectados. La palabra bien, cuando dice gobernar bien, debe traducirse como hermosamente bueno. Es algo que es agradable mirar. Usted ve cómo los diáconos gobiernan en su casa, lideran a sus esposas, lideran a sus hijos, y debe ser algo agradable para nosotros. Mirar eso como un ejemplo a seguir. Debe liderar su casa intrínsecamente de un bien, de una manera que muestre a los demás el gobierno de su casa, que da gusto y llama, invita a imitar. Un hombre que no puede ser exitoso sirviendo a las pocas almas de su familia, no estará capacitado para servir a las muchas almas de la congregación de la familia de Dios. En cuanto a sus hijos, es notable ante la congregación que es ese hombre llamado al diaconado, que los hijos que viven con él son hijos bien cuidados y amados espiritualmente hablando. Y son cuidados y amados por la manera en que él los lidera. Usted ve la vida de los hijos, ve la vida de su esposa y ve el trabajo de un líder espiritual. El hombre llamado por Dios que aspira a liderar la iglesia tiene un hogar ejemplo. Y en este caso es el liderazgo de servicio. Pero como he dicho, es el mismo carácter para los pastores y ancianos que se requiere en la Biblia. Este es un hogar ejemplo, gobierna interna y visiblemente su hogar, lo gobierna bien. No solo su familia, sino a su casa, los asuntos de su hogar, sus recursos, sus finanzas. Si es un mal mayordomo de su casa, sus recursos financieros, con sus recursos financieros no va a ser una buena ayuda para la iglesia, porque precisamente uno de los trabajos de los diáconos es ayudar a administrar la casa de Dios. Los destinos de su casa, los que están en su capacidad, van en orden, y su familia confía porque es un proveedor hábil y digno de confiar. Los activos que administra, saca el mejor provecho y cuida sus posesiones porque es un buen administrador. Y como he dicho, esto no es solo para los diáconos, este es el llamado para cada hombre que está aquí hoy. Ahora, como usted deseaba, vamos a los versículos más complicados. Vamos al versículo más complicado. Vamos a leer ese versículo 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No estoy diciendo que es complicado porque tiene que ver con las mujeres. Pareciera que las mujeres son complicadas, pero no es que son complicadas, es que son más especiales y merecen un trato más delicado. ¿Quiénes son estas mujeres de las que nos habla el texto? Interesante presentar algunos argumentos, algunas palabras importantes que debemos entender antes de entender lo que Dios nos está diciendo a través de este versículo. Quiero también aclarar que hay hermanos amados, fieles, y yo voy a explicar algunas posiciones sobre este versículo que probablemente lo ven diferente. Quiero dejar eso claro. Hay hermanos amados, son hermanos fieles, pero honestamente que es un versículo muy complicado para entender en la manera en que está estructurado. O sea que con esto no quiero que nadie ni salga herido, ni lastime a otros hermanos, nada de eso. Son hermanos fieles que conocen las Escrituras y están convencidos de que, ¿verdad?, hay otro mandato ahí. Simplemente lo voy a explicar y he estudiado profundamente porque sé que tenía que llegar a este momento. Pero vemos ahí que
dice de igual manera. Es importante ese de igual manera, porque si empezamos en el capítulo 3, nos está hablando en el versículo 1, si alguien aspira al cargo de obispo. Luego de eso vamos al versículo, vemos un grupo ahí nos habla claramente de los ancianos, pastores ancianos. Vamos al versículo 8 y ahora nos dice de la misma manera. Entonces ahora estamos viendo que hay otro grupo de personas que son ¿quiénes? Los diáconos. Entonces ahora en el versículo 11 nos dice de igual manera. Y con ese punto podríamos llegar a la conclusión que hay 3 grupos de personas a las que se está hablando. Y yo creo que la mayoría de los hermanos fieles pueden ver 3 grupos de personas. Y ese no es el tema más complicado dentro de la conversación. Si fuera el tema más complicado lo dejaríamos ahí. Pero ese no es el tema más complicado de la conversación, pero es importante que lo entendamos. Tenemos que ver esos 3 grupos a los que se está refiriendo el apóstol Pablo. También tenemos que resaltar que la palabra mujeres, en la Reina Valera dice las mujeres, acá empieza, ¿verdad? Las mujeres asimismo, en el texto que utilizamos, la Nueva Biblia de las Américas, la nueva versión, ¿verdad?, de la Biblia de las Américas, dice de igual manera las mujeres. Esa palabra mujeres, ginaicas, en el original, ¿por qué menciona la palabra en el original? Porque esa palabra puede entender, el significado es mujer o esposa. Se utiliza para mujer, esposa. Esos son los significados. O sea, usted la va a ver en otros textos bíblicos y va a significar ¿qué? Esposa. En unos textos bíblicos va a significar mujer. ¿Vieron la complicación de la palabra? Una palabra complicada. No es que las mujeres son complicadas, es que la palabra es complicada, no las mujeres. Bueno, algunas diríamos, algunas. Algunas. Entonces, vemos esa, ¿verdad? La palabra ginaicas, mujer, esposa. Vemos también, confrontamos otro problema, es con la palabra diácono. La palabra diácono no está ahí en el versículo 11. La palabra diácono está en el versículo 8. Y algo adicional es que la palabra diácono no tiene sentido femenino. La palabra diácono significa servidor. Entonces, para referirse a una servidora tendría que tener un artículo definido al principio diciendo que es una diaconisa. En este caso, de hecho, esa palabra diaconisa no existe. Nosotros la inventamos en el español para referirnos a una servidora. Entonces vemos todos los conflictos que hay en este versículo. Alguna hermana diría, pero Héctor, es que usted no ha leído Romanos, eso se resuelve bien fácil con el libro de Romanos. Ya me imagino que alguien lo pensó. Usted, hermano, va a Romanos 16:1 y se resolvió el problema. Pero no, todavía no se resuelve el problema. Vaya conmigo a Romanos 16:1 y miremos a ver si eso resuelve el problema. Para algunos a lo mejor lo resuelva, para mí no, todavía no se ha resuelto el problema. Dice en Romanos 16:1, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa, y dice, ahí usted ve, hermano Héctor, usted no ha leído Romanos, ahí está claro, dice diaconisa. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna. Pero ¿por qué no está resuelto ahí? El problema aún todavía no está resuelto, es porque es la traducción la que dice diaconisa. El original sigue diciendo servidora. Tomemos en consideración que la palabra diácono lo que significa es servidora. Entonces los traductores determinaron que por la oficialidad en que el apóstol Pablo está hablando de Febe y está recomendando a Pablo, por eso la reconocen como una diaconisa. Pero usted sabe los debates que puede haber entre los que son teólogos y entre los que van más profundamente en las escrituras. O sea que no es un texto como el que ya se resolvió el problema, no, porque también habla de otras servidoras y habla de otros servidores en general. Entonces, una de las posturas más fuertes sobre esto, y simplemente voy a comentarla, usted todavía no sabe qué es lo que ¿verdad? Yo he podido estudiar en esto y es mi convicción, pero quiero atender a hermanos fieles que piensan que ahí se está hablando de las esposas de los diáconos, que no se está hablando de diaconisas, sino de las esposas de los diáconos.
y tienen unas preguntas muy buenas, o sea, preguntas difíciles para contestar. Y dice, una de las cosas que establecen es que la palabra diácono, como he dicho, no existe en femenino, existe solo en el sentido masculino, no existe en femenino. También dicen que Pablo no mencionó, el hecho de que Pablo no mencionó, porque tampoco aparecen las mujeres de ellos, o sea, tampoco es como que dice las mujeres de los diáconos, tampoco hay algo que pueda conectarnos a que son esposas en ese aspecto. Y es un tema bastante difícil para sostener que son las esposas de los diáconos. Entonces algunos dicen, bueno, si eran diáconos, no había que hacer una clasificación especial porque ya se está hablando de los diáconos. ¿Por qué tendría que hacer algo diferente? Y hay contestaciones para eso. Una de las razones más fuertes por las cuales no entiendo que deberían ser las esposas de los diáconos es porque no hay una lista para las esposas de los pastores. Entonces, en cierta manera, hay una lista para las esposas de los diáconos, pero no hay una lista para las esposas de los pastores. Claro, a lo cual ellos contestan y dicen, quiero ser justo con su posición, ellos contestan y dicen, bueno, lo que pasa es que la esposa de los diáconos sí podrían participar del servicio de los diáconos, más las de los pastores no. Entonces es un poco tenso la conversación. Yo no lo quiero que usted salga de aquí frustrado hoy, no se preocupe. Simplemente es una posición muy debatida y yo estoy seguro que cuando usted salga de aquí usted va a verificar, usted va a estudiar más este tema. Y eso es bueno. Gloria al Señor por eso. Entonces, como decía, uno de los argumentos de ellos es que no se puede afirmar que Febe era diaconisa por el tema de la palabra en original. Y además, el último punto más fuerte de ellos, los que creen que son las esposas de los diáconos, es el énfasis de que la carta de Timoteo es de un liderazgo dirigido por hombres. Eso lo vemos en los versículos anteriores. Hay otra postura que es menos reconocida, la más fuerte es la que acabo de discutir. Hay una postura que establece, y de hecho es de Calvino, quien Calvino piensa que las mujeres y los diáconos de los pastores están en este versículo. Pero honestamente es muy difícil la posición de Calvino, de hecho es de las menos aceptadas en ese aspecto en particular, porque el versículo está insertado en medio está hablando de los diáconos desde el versículo 8 hasta el 13 y está en el 11 insertado en los diáconos. Es muy difícil, no hay manera gramática de poder conectar a esas mujeres a los que son esposas de los ancianos, de los pastores. Esa es la menos, pero aún así es una de las posiciones también. Y obviamente está el otro punto de vista, que es los que entienden que sí debe haber diaconisas y que ahí se está contemplando un tercer grupo de diaconisas. Una de las, ¿verdad? Y la pregunta es por qué razón. Una de las cosas, de los argumentos fuertes que hablan los que creen que debe haber diaconisas es el hecho de que ¿por qué el texto, si son las esposas de los diáconos, no hay un artículo que nos ayude a entender que son esposas de los diáconos? Se hubiese resuelto con un artículo diciendo y las esposas de estos, pero no está. Lo cual hace el debate más complicado y hay hermanos muy fuertes en la posición de que son las esposas de los diáconos que nosotros escuchamos y son amados por nosotros. O sea que por eso digo, esto es un tema entre hermandad, aquí no hay, simplemente le estoy explicando todas las dudas que puede surgir en el texto. Y no queremos ahora salir de aquí que haya alguien hereje que está predicando, está enseñando que son las esposas de los diáconos o que son diaconisas. No, hermano, esto no es un tema para dividirnos como iglesia, no es algo fundamental del Evangelio. Lo que sí todos reconocen es que en la iglesia hay mujeres servidoras. Eso todos los hermanos lo reconocen. Y todos lo debemos reconocer porque todos hemos sido bendecidos con el servicio de las mujeres de la iglesia. Entonces vemos la posición que me gustaría, antes de establecer un poco sobre la posición que he visto y según mi estudio, quisiera que vayan conmigo a 1 de Timoteo capítulo 5. Ahí mismito en la carta, capítulo 5, versículos 9 y 10. Nos está hablando, ¿verdad?, de las responsabilidades hacia las viudas y nos está hablando de un grupo de mujeres que son parte de este ministerio. Y dice que la viuda
sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista viudas más jóvenes. Entonces vemos de qué lista está hablando. O sea, no está hablando de una lista para que las ayuden, no, está hablando de una lista de mujeres que van a servir. Por eso son los requisitos bíblicos. Y vemos hasta cierto punto requisitos bíblicos que apuntan al carácter de esta mujer. Entonces yo estoy convencido que hay un tercer grupo. Yo estoy convencido que hay mujeres servidoras. Pero estoy convencido que hay mujeres servidoras que asisten en la diaconía que hacen los diáconos hombres. Y usted dirá, bueno, el hermano Héctor entonces ahora se inventó una posición nueva dentro de todas. Ya las que habían no eran suficientes y él tenía que inventarse una. No, hermano, no me estoy inventando ninguna posición. Simplemente es el hecho de que el texto me lleva a entender que hay tres grupos, no lo puede negar nadie, hay tres grupos a los que se está hablando. Se está hablando de mujeres que sirvan, entonces sigo en el contexto de Timoteo y veo una lista de mujeres que tienen requisitos similares que están llamadas a servir. Sin duda alguna en la iglesia de Éfeso había una lista de mujeres que estaban capacitadas para servir a la iglesia. Estaban capacitadas a servir de la misma manera que servían los hombres diáconos. Una de las cosas en las cuales nos debemos cuidar, ¿verdad? Y hay algunas iglesias que no lo hacen. Yo soy cuidadoso en utilizar la palabra diaconisa. ¿Por qué soy cuidadoso en utilizar la palabra diaconisa? Porque el texto no me provee la palabra diaconisa. Es una transliteración, por eso prefiero usar mujer servidora. También otra de las precauciones que debemos tener es tener diáconos hombres y mujeres diáconos en el mismo grupo. Eso sería muy difícil para la iglesia. Imagínese una iglesia que ahora tiene a los diáconos y a las diaconisas en el mismo grupo tomando decisiones, haciendo diferentes cosas de servicio y todo eso. Y entonces la iglesia se queda sin pastores por alguna razón. Va a haber ¿qué? Complicaciones. Ahora vas a tener una mujer de una manera directa en ¿dónde? En el liderazgo. O sea que tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Verdad? Y por eso es que es un tema tan complicado y por eso muchos que ven el tema de esposa de diácono es por el hecho de cuidar a la iglesia. Por eso los respeto como mis hermanos, porque lo que están cuidando a la iglesia es no terminar con un liderazgo antibíblico. ¿Okay? Ese es el balance. Y yo veo aquí mujeres servidoras, veo otro grupo de mujeres que están listas para servir a la iglesia, que están haciendo diaconeo, que están sirviendo. Como nos dice la palabra de Dios, el llamado a todo creyente, pero hay unas mujeres reconocidas especialmente por su testimonio, por lo cual son oficialmente establecidas como mujeres servidoras o como muchos hermanos comentan y dicen diaconisas. Tampoco es pecado decir la palabra diaconisa, ¿okay? Tengamos eso claro. Pero me gusta más irme a lo que habla el texto. Y aún así, si los traductores determinaron en el caso de Febe poner la palabra diaconisa, créanme que han hecho más estudio de lo que probablemente yo he hecho para poder poner ahí la palabra diaconisa. O sea que no tengamos nada en particular en contra o dependiendo, ¿verdad?, la posición que usted tome en este caso. Pero yo sí veo un grupo de mujeres servidoras. Hay mujeres que son ejemplo de servicio. Y eso es liderazgo. Necesitamos mujeres que lideren en servicio, que lideren en una vida de piedad. El liderazgo es influencia. No es por el hecho de que digamos que el liderazgo público de la iglesia tienen que ser hombres, no significa que no hay mujeres líderes. El liderazgo es influencia. Y esta iglesia necesita mujeres que influencien correctamente a las más jóvenes, a las mujeres que están llegando a la fe. Claro que es bueno que la iglesia tenga mujeres que sean ejemplo de servicio, que sean ejemplo de piedad. Y qué bueno que la iglesia la identifique, que esas mujeres lideradas por los pastores, por los ancianos, puedan ayudar en el crecimiento espiritual de las hermanas más jóvenes. Eso nunca va a estar mal, eso es lo que el Señor quiere que hagamos.
¿Cuáles son los requisitos para estas mujeres servidoras que asisten a los diáconos? Estas mujeres deben ser dignas, honorables. Vemos aquí una similitud con los requisitos de los diáconos hombres. Deben ser honorables, su vida debe ser una vida de piedad, que sea admirable, como he dicho. Pero hay una palabra importante que pienso que es lo que resalta y es diferente a los hombres. Dice, no calumniadoras. Estas mujeres no deben ser, y la palabra lo dice así, no lo estoy diciendo yo, el versículo original, la palabra original dice, diábolos, no deben ser diábolos. Y el que está de visita aquí dice, wow, qué maltrata ese pastor ahí a las mujeres de la iglesia. No, hermano, eso es lo que dice el texto, porque el título preferido de Satanás es calumniador, un calumniador, por eso de ahí viene la palabra, ¿verdad? Viene de la palabra diablo. La mujer no debe ser calumniadora. Eso es lo que hace el diablo, acusar. Estas mujeres van a estar en contacto con muchos hermanos en la iglesia. No deben ser mujeres indiscretas, no deben ser mujeres chismosas, no deben ser mujeres entrometidas en las cosas que no les corresponden. Si permitimos mujeres así en el servicio oficial de la iglesia, vamos a tener muchos problemas como iglesia. Deben ser mujeres sobrias, como nos dice el versículo 11. Esto, como he dicho, no debe entregarse a ningún vicio, no debe ser mujeres controladas por ningún vicio. Y son mujeres fieles, dignas de confianza, que se les puede creer en lo que dicen, que se les puede creer. Ese es el tipo de mujer que oficialmente se debe reconocer para servir a la iglesia formalmente, aunque todas deben servir. Hay unas que oficialmente serán escogidas para servir. Y estos son los requisitos que deben tener. ¿Cuál es el ministerio en general de los diáconos? En general, velar por la condición física y material de los hermanos. Eso es una de las cosas más importantes de los diáconos. Los diáconos deben estar pendientes de los necesitados entre nosotros. Deben orar y proveer consuelo en medio de sus aflicciones, especialmente a las viudas y a los huérfanos. Aquí en esta iglesia los diáconos están a cargo de las viudas. Aquí hay viudas y los diáconos son aquellos que están a cargo de eso, aunque es de toda la iglesia, pero ellos formalmente están a cargo de eso, de las viudas y los huérfanos. Deben asistir a los pastores en todas las áreas necesarias para que los pastores puedan cuidar y enseñar a la grey con libertad. Ellos son un refrigerio para la vida de los pastores, porque el diácono libera al pastor para poder tener tiempo de estudio, para poder hacer esas llamadas y esa consejería a los hermanos, y toman cuidado de muchas cosas administrativas en la iglesia. Decía un teólogo que no pude identificar el nombre, decía, los diáconos son una extensión del corazón, la mente y la mano de los pastores. Son aquellos que llegan a los detalles de cuidado que los pastores, por sus ocupaciones en la palabra y la oración, no pueden llegar. Estos hermanos son como una extensión del liderazgo de la iglesia. Hermanos, la recompensa para los diáconos, vaya conmigo al versículo 13, ya estamos en el versículo final. Dice, pues los que han servido bien como diáconos tienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La recompensa de los diáconos ganan una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un diácono fiel, cuando se acerca a Dios, tiene mucha confianza en la oración, porque han confiado en Dios. Son hombres con vidas dedicadas al Señor. Y cuando oran se acercan confiadamente al Dios de su salvación. Hermano, en el día del tribunal de Cristo, estoy convencido que habrá muchos diáconos que serán ese día reconocidos delante de todos nosotros. A veces el diácono es el oficio que no se ve, pero yo doy gracias al Señor por hombres que son llamados para ese servicio fiel, que a veces no tiene el mismo reconocimiento de un pastor, que a veces no tiene el mismo, la gente no lo ve igual, pero hermanos amados, el día que estemos en el tribunal de Cristo, que se esté reconociendo la labor, yo estoy seguro que veremos muchos diáconos que sirvieron al Señor sin buscar ser reconocidos, que sirvieron al Señor de corazón, con un corazón lleno de humildad,
para exaltar a Cristo. El trabajo de los diáconos, a pesar de que no es tan visible delante de los hombres, pero sí delante de nuestro Señor y delante de la iglesia. Hermanos, para finalizar, Cristo es el ejemplo supremo del servicio, como comenté la semana antepasada. Cristo es el diácono por excelencia. No podemos, por ninguna razón, bajar el estándar del diaconado en la iglesia, porque representa a Cristo, representa el liderazgo sacrificial de Cristo. La santidad de la iglesia no debe verse afectada de esa manera. Debemos ser fieles y afirmar a aquellos hombres que tienen un servicio abnegado al Señor. Y ahora una exhortación en general, una pregunta: ¿a quién le estás sirviendo? Amigo aún que está aquí, que no conoce a Cristo, que no ha entregado su vida al Señor. Es una pregunta: ¿a quién le está sirviendo? Todo ser humano le está sirviendo a alguien. Puede ser que aún te estés sirviendo a ti mismo o a alguna causa de este mundo. ¿Para quién es tu vida? ¿Para quién es tu servicio? Y aún, hermanos, ¿para quién es tu vida? ¿Para quién es tu servicio? Lo más importante no es que seas un servidor. ¿Usted sabe por qué? Porque al final todos somos servidores. Los creyentes y los no creyentes somos servidores. La pregunta más importante es: ¿a quién le sirves? ¿A quién le sirves? Me acuerdo que mi bisabuelo era uno de los servidores de uno de los gobernadores de Puerto Rico. Y siempre se referían a él, usted sabe, como el que trabajaba con fulano de tal. Ya no se acordaban ni el nombre. Fulano, el que trabajaba con el gobernador tal, sí, yo lo conozco. Era conocido por el servicio a aquel que era reconocido. Ahora hago una pregunta a nosotros: ¿qué define nuestra vida? Cuando la gente habla de nosotros. La gente habla de nosotros de alguna manera y puede ver a quién le servimos. ¿Tu vida es definida por el servicio a Cristo? Y si no lo es, hermano, pidámosle perdón al Señor y que nuestra vida sea definida por el servicio a Cristo. Que cuando alguien hable de nosotros, cuando nuestras esposas y nuestros hijos hablen de nosotros, digan: ciertamente era un siervo de Cristo. Amén. Y eso es para todos, hermanos, eso es para todos. Oremos al Señor. Gracias, Padre eterno, por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor, que es santa, que es buena, que hace bien a nuestra alma, Señor. Señor, gracias por tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu nos ayude a entender tus Escrituras, las profundidades de tu Escritura, Señor. Somos nosotros siervos incapaces, Señor, pero tu Espíritu nos capacita. Dios, te damos gloria a ti. Te doy gracias, Padre, porque hoy hemos visto lo que es el servicio, Señor. Hombres y mujeres que tú has llamado al servicio de tu pueblo, de tu iglesia, para tu gloria. Te ruego, Señor, por mí, por mis hermanos, Señor, ayúdanos. Danos la fuerza para cada día querer servirte más, querer servirte en excelencia, querer vivir en piedad, Señor. Que seamos conocidos por ser tus servidores, Señor, y no servidores de nosotros mismos, ni servidores de este mundo, Señor. Queremos ser servidores tuyos, Señor. Te rogamos, Señor, te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.